quien lo necesite, después entonces se lo envío al correo para que si se le olvida algo, pues pueda volver a esta grabación. Listo. Me cuentan, porfa, si se ve la pantalla. Ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, entonces, bien, quiero explicarles entonces, como les digo, cómo utilizar esta herramienta digital para la edición de fotografías a fin de hacer un cuadro o una pintura posterizada. Ustedes saben que la pintura posterizada es esta pintura en donde tenemos varios grados de gris, eh, y esos grados de gris nos van a permitir crear el volumen en una pintura. Ese posterizado también se puede hacer en color, pero en color es más complejo porque te da muchísimas más cantidad de colores. Dependiendo de la cantidad de colores que tenga una imagen y de la cantidad de capas que uno le ponga, pues son muchísimos colores. Entonces es un poco más complejo. Pero en blanco y negro es bastante sencillo. Entonces lo que quiero enseñarles en este centro de interés del día de hoy es cómo manejar esta herramienta y qué elementos tener en cuenta para, eh, para hacer la elección de la imagen a trabajar, porque eso también va a influir muchísimo en que su trabajo sea más sencillo o sea más complejo. Listo. Vamos a empezar justamente mostrándoles el programa con el que vamos a estar trabajando para eso. Es una página web, se llama Pixel. No sé bien cómo se pronuncia XLR, entonces voy a llamarlo Pixel. Eh, y lo bueno de esto es que es una página, no tienes que descargar absolutamente nada, sino que online puedes trabajar todo tu proceso. Y esta página funciona como funciona, por ejemplo, los editores de imágenes como Photoshop o Illustrator, sino que es un poco más sencilla de trabajar. De hecho, si usted quiere hacerle cualquier tipo de retoque a cualquier otra fotografía, también esta herramienta es muy útil. Sin embargo, no vamos a empezar por acá. Voy a empezar por hablarle de cómo usted puede buscar la imagen que requiere. O sea, vamos a suponer lo siguiente. Usted quiere hacer una fotografía. Yo en este caso voy a utilizar la imagen de Andrew Hepburn, pues simplemente porque es muy linda. Pero supongamos que usted quiere hacer cualquier otra o quiere hacer una de su familia, quiere hacerle un regalo a su papá o a su mamá. Vamos entonces a hablar de la imagen que le facilitará las cosas para trabajar. No es que no pueda hacer cualquiera, sino que si tiene en cuenta los parámetros que le voy a comentar enseguida, va a ser más sencillo para usted hacer después el trabajo. Primero, trata de buscar una imagen que no tenga mucho fondo. Por ejemplo, una imagen como esta de acá, se está viendo el cursor. Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen que tiene todas estas eh, cenefas aquí atrás, tiene muchos elementos. Y esos elementos, a la hora de posterizar, se mezclan con el- la imagen de la persona que tú quieres pintar. Por ejemplo, cuando tú tienes una foto y en esa foto, supongamos que es la foto de tu papá y tu mamá, y están en un bosque y atrás se ven los árboles. Cuando tú pases eso a blanco y negro, los tonos de esos árboles se pueden mezclar, por ejemplo, con los tonos del cabello. Entonces es más difícil hacer la posterización. Por eso traten de buscar siempre una imagen que tenga el fondo lo más limpio posible. Ojalá plano del todo. Por eso es recomendable que si tú, por ejemplo, quieres hacer un cuadro posterizado, hagas un estudio fotográfico primero. Entonces le dices a tu papá o a tu mamá o a la persona que quiera hacer el cuadro, venga, ya vería, ponga en esta pared, yo le hago un estudio para hacer el cuadro. Pero si no, pues no hay problema. Pero sí es recomendable que el fondo entonces no tenga muchos elementos. Uno. Dos, traten también de que el cabello tampoco tenga muchos elementos, por ejemplo, como rizados o ondulaciones o ese tipo de elementos, porque también dificulta el proceso a la hora de pintar. O no es que lo dificulte, sino que les tomará más tiempo. Por ejemplo, en estas fotografías, el cabello de Andrew es bastante
liso, y solo tiene algunos sectores como de luz y otros profundos de sombra. Eso facilita muchísimo el trabajo a la hora de pintar, porque tienes un bloque grande de color que vas a llenar. Pero supongamos, vamos a decir, por ejemplo, aquí, por aquí hay otro que tenga, por ejemplo, más detalle. Por ejemplo, uno como este de color que hay acá, en donde tiene más detallitos de blancos y negros, es más complejo. O uno en donde el cabello, por ejemplo, como acá, en este de Hepburn, de Katharine Hepburn, eh, que tiene el cabello más ondulado, más ensortijado, por ejemplo, esta de aquí al lado, en donde tiene tantos detalles en el cabello, es un poco más complejo. Lo mismo ocurre con los vestidos. Un vestido, por ejemplo, como este de punticos, pues es un poco más difícil que simplemente este bloque negro completamente, ¿cierto? Entonces, esos son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de escoger la imagen. ¿Qué tan confusa puede ser esa imagen a la hora de irla a pintar? ¿Cuántos elementos tiene? Y si pueden escoger una que tenga un poco de elementos más sencillos, pues entonces escoger la más sencilla. La otra cosa también muy importante es que una pintura no es igual a una fotografía. En una fotografía, por ejemplo, este elemento de aquí donde se corta la cabeza, aquí o en esta otra fotografía acá, es normal, funciona bien, ¿cierto? O como en esta otra fotografía donde también se corta la cabeza, funciona bien. Pero en una pintura no. En una pintura eso no queda bonito. Entonces traten de buscar también imágenes que funcionen bien como una pintura. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, que la imagen esté completa, donde esté toda la persona, que no haya cortes como en partes importantes de su faccionomía y que la imagen pueda tener afuera como un espacio para respirar. ¿Listo? Que haya espacio entre la imagen y el resto del fondo. Eso también es muy importante. Y que la pose que tenga, pues también sea una pose que uno sienta bien en una pintura, ¿cierto? Por ejemplo, si es una pose en donde se está riendo mucho o tiene las manos muy levantadas o cosas así, como que parezca más que una pose en donde es más como una fotografía, no es tan buena. Traten de buscar poses como más tranquilas, como más, un poquito que parezca una pintura antigua de verdad. Listo. Si usted, por ejemplo, está trabajando usted supongamos que quiere hacer una pintura de alguien famoso o algo así, y lo va a buscar en internet, yo le aconsejo que venga aquí donde dice herramientas y venga donde dice tamaño y le diga grande, para que la imagen que le saque sea siquiera de más de 1000 píxeles. Porque si la coge muy pequeña, de menos de 1000, a la hora de hacer el trabajo se va a pixelar muchísimo y va a ser más difícil hacer el trabajo. Entonces siempre busquen una imagen de un tamaño grande, de un tamaño eh, que permita hacer una buena posterización. No sé por qué aquí no me está mostrando los tamaños, pero generalmente cuando uno pone el cursor sobre la imagen le muestra el tamaño. Entonces búsquenla siempre de más de 1000. Lo mismo si usted ha tomado la fotografía, trate de tomar la fotografía con una buena cantidad de megapíxeles. Eso con respecto a la escogencia de la imagen. Luego usted va, voy a hacerlo por acá, usted va a la página de Pixel. Entonces supongamos que usted puso Pixel, que no escribió, cuando esto le así. Entonces usted va acá a la página de Pixel, le va a aparecer, si escribe así, le va a aparecer esta de pixel.com y le van a aparecer varias opciones: Pixel X, Pixel Editor, Pixel E y Person. Para hacer el trabajo que vamos a hacer funciona o esta, la Pixel X o la Pixel E. La Pixel E es como la más sencilla de trabajar. Entonces, trabajemos con ese. Cuando usted abre esa, le aparece esta interfaz, ¿cierto? Entonces, si usted tiene la imagen en la computadora, entonces usted le dice abrir imagen y busca dónde está la imagen y la carga. Si la tiene, o sea, si va a sacar, por ejemplo, una imagen desde el computador, supongamos que usted tiene la imagen de esta de Android por acá, vamos a poner este, espérenme, que está, ahora el día de hoy,
Se tostó. Hasta este momento, mientras esto carga, preguntas. ¿Aló? No, profe. ¿Se está entendiendo todo? Tuve una pregunta. Dímelo. Por ejemplo, hacer la imagen de un bebé. Muy difícil. No, los bebés son fáciles porque los bebés, por ejemplo, no tienen caipelo. El bebé es difícil cuando le ponen, por ejemplo, algún tipo de vestidito o alguna cosita que tenga muchísimos detalles. Pero si, por ejemplo, buscas un elemento que sea muy plano, por ejemplo, qué sé yo, una tela que no tenga muchos estampados o que no tenga una textura muy fuerte, y lo acomodas bien, es bastante sencillo, bastante fácil. Entonces acá, por ejemplo, usted puede buscar el repositorio, busca la imagen y la abre. O si la está haciendo, por ejemplo, del computador, entonces usted le puede dar clic derecho a la imagen, le dice copiar dirección de la imagen y aquí donde dice cargar URL, pone la dirección de la imagen, ¡pran! Y cargar. Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer esta de acá. Este es el resultado que quiero tener. Voy a correr esto por acá un poquito. Voy aquí a darle a abrir. Y entonces nos abre esta parte para trabajar. Este es el escritorio para trabajar en el programa. Vamos a poner esto por acá. Listo. Entonces, te abrió la foto así. Esta yo la escogí en blanco y negro, pero suponga usted que tiene una foto a color, va a ser la misma historia. Lo primero que hay que hacer, inclusive si su fotografía es blanco y negro, lo primero que hay que hacer es pasarla a blanco y negro, pero dentro de este programa. Eso se hace viniendo acá donde dice ajustes, usted le da clic ahí y viene donde dice buscar color. Usted le da clic en buscar color y la primera opción que le aparece es esta de negativo. Esa usted no la quiere. Quiere la segunda, esta de acá, que es la de blanco y negro. Inclusive aquí arriba, en esta barra, usted puede controlar también si la quiere un poco más oscura. Parece que es que está súper tostado esto, que me fue mucho. Si la quiere más oscura o si la quiere más clara, si los contrastes son más fuertes o menos fuertes. Usted puede controlarlo en esta barra de acá. Espere que no sé por qué está así tan tostado esto. Y vuelvo a intentarlo. Ajustes, buscar color. En el segundo de acá. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, correr esto un poquito porque quiero que sea un poco más oscuro lo oscuro y un poco más blanco lo blanco. Es bueno buscar que los contrastes sean muy elevados en la fotografía. Le digo aplicar y ya me queda ahí. Entonces aquí ya tengo la fotografía en blanco y negro. Inclusive si su fotografía original es blanco y negro, hágale este proceso. Porque a veces cuando se importa el computador, queda con pedacitos de color por algún lado. Luego, cuando usted tiene esto así, sigue viene aquí donde dice editar, donde dice imagen, perdón, porque lo que quiere hacer es cambiar el tamaño de la imagen. Esta imagen tiene 1500 por 1900 píxeles. Yo quiero subirla de tamaño para que cuando yo la amplíe no se me pixele. Entonces voy a venir al tamaño más grande, al número más alto, siempre, no importa si está en anchura o está en altura. Voy a venir siempre al número más alto. Y aquí le voy a poner 4000, que es lo máximo que esto permite hacer. Automáticamente el otro se cambia. Por eso siempre tiene que hacerlo en el más grande. Si no lo hace en el más grande, se le deforma la imagen. Entonces, listo. Ahí me quedó ya de 4000 píxeles. Entonces me queda con un buen tamaño. Profe, es que mi foto es cuadrada y mi bastidor es rectangular. Entonces aquí usted también puede hacer recorte de la imagen. En esta herramienta de acá, usted le da clic, la que está al lado de las tijeras, y le aparece este bordecito. Entonces usted puede venir y correr las,
esquinitas para acomodarlo más o menos al formato que usted tenga. Listo, vamos a poner que yo lo quiero así. ¿Ok? Y le doy aplicar. Listo. Eso si usted, por ejemplo, tiene un bastidor rectangular, pero por ejemplo, si su bastidor es cuadrado, pues entonces tendría que acomodar esto a cuadrado. Entonces tendría, por ejemplo, recortar esta parte inferior de acá. Una vez que tiene la imagen ya organizada así, viene de nuevo a ajustes y va a venir aquí donde dice póster. Listo. Le da clic en póster y le va a aparecer esta barrita. Listo. Aquí donde está 0, usted le va a poner la cantidad de niveles que quiere que tenga ese posterizado. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. El programa no te está contando el color blanco. Entonces, por ejemplo, si uno quiere que tenga blanco, negro y 4 grises, que serían 6 niveles, no le pone 6, sino que le pone 5. Listo. Entre más niveles, más detallado es el trabajo. Pero entre más niveles, más complejo de hacer es. Generalmente, yo propongo hacerlo con 6 niveles, es decir, blanco, negro y 4 grises. Y eso da un muy buen resultado. Pero uno lo puede variar, o sea, se puede hacerlo con 7 o con 8 niveles, solo que tendría que preparar más cantidad de grises y tendría que tener en cuenta que va a tener un poco más de trabajo, simplemente eso. Entonces, como yo lo quiero de 6 niveles, no le puedo dar 6, porque él me contaría el blanco extra y me pondría 7. Entonces le voy a dar 5. 5 y él me va a sacar en total 6 niveles. Paquete aplicar. Bueno, ¿cómo me doy cuenta entonces, por ejemplo, de esos 6 niveles? Voy a darle aquí un poquito de zoom. Me disculparán que esté tostando tanto esto. Acá, por ejemplo. Entonces quiero que se fije. Aquí, por ejemplo, podemos ver, el negro es un nivel. Este gris oscuro de acá es el nivel 2. Este de aquí es el nivel 3. Este de acá es el nivel 4. Este gris más claro es el nivel 5. Y el nivel 6 estará dado por el blanco. Lo que sucede acá es que en el rostro no hay tanto blanco, pero aquí sí. Este será el nivel 6, el blanco. Listo. Entonces, aquí yo ya tendría posterizada mi imagen. ¿De qué se va a tratar entonces esto? De que después yo esto lo voy a exportar a un archivo de Word, lo voy a acomodar al tamaño y después lo que voy a hacer es calcar cada uno de estos espacios para poderlo pintar. Aquí voy a venir a decirle guardar, archivo, guardar, y él me va a preguntar pues el nombre. Entonces voy a ponerle, y simplemente le pongo posterizado. Y me va a preguntar qué tipo de archivo. El normal, común y corriente que normalmente usamos es JPG, pero el PNG es un archivo de más detalle. Entonces, a mí me gusta guardarlo en PNG porque guarda más detalles, pero también lo puede hacer en JPG normal. Le sube la calidad aquí al 100% y listo el pollo. Listo. Y le da descargar. Él se lo va a guardar en su carpeta de descargas. Normal. Tan, 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 tan. Ahora bien, ya tengo la imagen lista, pero resulta que esa imagen posiblemente no tenga el tamaño que tenga mi bastidor. Lo que yo necesito ahora es arreglar eh, el tamaño de la imagen para poder hacerlo en el bastidor, para poder imprimirla y calcarla. Para eso entonces lo que voy a hacer es, voy a venir acá, voy a mostrar en carpeta, voy a copiar la imagen y la voy a pegar en un archivo de Word. Hay varias maneras de hacer este paso. Se puede hacer en Word, se puede hacer en Publisher, se puede hacer inclusive en PowerPoint. Yo he encontrado que la manera más sencilla
es aquí en Word. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir acá el archivo. Profe, ¿y de qué tamaño debe ser el bastidor? Pues el bastidor hay muchísimos tamaños de bastidor. Espérame, yo regreso acá para poder proyectar el archivo de Word. Mm, chicas, hasta este punto preguntas. Profe, yo No, tengo una pregunta. dímela toda. ¿Tiene que ser obligatoriamente una persona o puede ser tipo alguna caricatura y ese tipo de... No, o sea, este sistema te permite hacer cualquier cosa, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Inclusive para hacer pues, dibujo de manga funciona bien también, o para hacer cualquier otro, un personaje o algo así. Y también uno puede modificar las cosas. Tú no necesariamente tienes que hacerlo en blanco y negro, porque tú puedes hacer una degradación de, por ejemplo, otro color. O inclusive puedes utilizar varios colores. Ya eso dependerá de la creatividad que uno tenga. Pero lo que permite esto es que el hacerlo por capas te permite sacar las zonas más oscuras y las zonas más claras. Y ya después simplemente cuando estés cuadrando los colores tienes que tener en cuenta poner los más claros donde sea lo claro y los más oscuros donde sea lo oscuro. Es simplemente eso. Chicas, permítanme un segundito. Yo veo acá, a ver si me da, porque necesito saber cuántas hay. Me hacen un favor, me escriben en el chat de, de esta reunión su nombre y su grado. Listo, para yo poder hacer la lista. Me la escriben en el chat, por favor, cada una. Para yo poder tener la lista de quienes están en este grupo. Escríbanlo en el chat, simplemente el nombre completo y grado. Y ya, por favor. Para yo después hacer esta listita. Entonces, le quiero proyectar acá el archivo de Word. Entonces, usted abre un documento de Word. Dependiendo del tamaño de su bastidor, usted va a necesitar una hoja carta o va a necesitar dividir la imagen en dos hojas carta. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, control V, voy a pegar la imagen. Supongamos que usted tiene un bastidor del tamaño de esa hoja carta, o más o menos de ese tamaño. Una hoja carta tiene 25 por 20 centímetros más o menos. Entonces una hoja carta le va a servir para el trabajo si su bastidor es más o menos de ese tamaño. Puede ser un bastidor, puede ser, por ejemplo, una Canva, puede ser un papel, por ejemplo, un Durex al que se le han dado una imprimación de pintura, como ustedes han visto, por ejemplo, que yo tengo en el sketchbook mío, o algo así. O puede también tener un bastidor más grande, un bastidor de 35 por 25, que es generalmente lo que uno utiliza para trabajar. Entonces, vea, aquí tengo la imagen pegada. Voy a mostrarle cómo hacer la imagen cuando tiene un bastidor pequeño y cuando tiene un bastidor grande. Listo. Entonces, aquí tengo mi imagen. Le doy doble clic a la imagen y lo primero que va a pasar cuando le doy doble clic a la imagen es que se me van a poner estos chiquitos. Tan, 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 tan. Listo. Y que cuando le doy doble clic se me activa esta barra de formato. Ojo que esto es muy importante. Aquí en la barra de formato, yo voy a tener en la parte derecha superior este recuadro acá, estas dos herramientas, la herramienta recortar y la herramienta del tamaño real de la imagen. Por ejemplo, esta imagen mía mide 20 por 15 centímetros. Entonces, si usted, por ejemplo, está trabajando en un bastidor pequeño,
usted puede entonces acomodar aquí en esto el tamaño de la imagen. Supongamos que usted está trabajando en un bastidor que mide 17 centímetros de alto. Entonces usted viene aquí a lo alto, por ejemplo, y le da 17. Le da Enter y tran, él se la acomoda. Queda de 17 por 12. Profe, pero es que mi bastidor es de 17 por 15. Entonces ahí lo que a uno le toca hacer es simplemente que cuando imprime la imagen, o bien la centra en el bastidor para repartir esos centímetros que hacen falta, o la corre un poquito hacia un lado. Listo. Pero eso es más fácil de organizar cuando uno ya está, cuando ya va a dibujar sobre el bastidor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi bastidor es más grande que el tamaño de mi hoja carta? Hay dos opciones para eso. Opción número 1, venir aquí donde dice diseño, diseño no, perdón, formato. En formato, venir a formato y cambiar el tamaño del papel y ponerlo en papel doble carta o tabloide. ¿Cuál es el problema con esa opción? Que entonces para la impresión tú necesitas un sitio donde te impriman en este tamaño tabloide o doble carta, porque las impresoras normales, la que tú tienes en casa, no te imprime en ese tamaño. Entonces tendría que ser en Euroscopias o en algún tipo de centro de copiado así grande para poderlo imprimir a ese tamaño. O si uno está en el colegio, por ejemplo, si hay impresoras que imprimen en doble carta, ustedes saben porque yo les he dado material que es en doble carta. Ese es el problema con eso. Pero es muy sencillo porque tú simplemente le das doble carta. Supongamos que la imagen va a medir 35 por 25. Entonces yo lo voy a dar aquí en lo alto, 35. Ese se me acomoda. Profe, se me salió. Entonces acá, yo vengo aquí a este recuadrito que aparece acá, le doy clic ahí, le doy en este segundo espacio, que es la opción de estrecho, y lo que va a suceder es que él se me va a acomodar hacia el centro y yo lo voy a poder mover acá por todo el papel. Por ejemplo, aquí la imagen mide 35 por 26, pero supongamos que mi bastidor es de 35 por 25, entonces yo necesito mermarle 1,7 centímetros. Entonces vengo aquí donde dice recortar, se me va a poner enseguida cuando el computador quiera, se me va a poner esto en estas cositas negritas y yo puedo venir aquí de los lados, que es donde me hace falta recortar, e ir recortando un poquito. Mire, por ejemplo, ahí me quedo de 25 por 92, de 95,92, y yo puedo venir acá, por ejemplo, y recortar el otro poquito, y de esa manera me va a quedar exacto a lo que yo necesito. Listo. Vamos a poner que ahí son 3 milímetros, eso no cuenta. Otra cosa importante es ponerle un marquito a esto. Aquí en esta parte de formato simplemente uno le pone un marquito para que cuando recortemos la imagen sepamos por dónde recortar. Entonces, en un tamaño doble carta, esto sería la manera más sencilla. Ya uno va y lo imprime. Listo, no hay problema. Profe, yo no puedo salir, estamos en cuarentena, ¿quién me va a hacer eso? Bla, 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 bla. Entonces, tranquilamente, usted puede venir y hacer esto de la siguiente manera. De nuevo en formato, cambiar el tamaño, carta. Listo. Profe, pero mire que no me queda en el tamaño que es. Obvio no, porque esta imagen es más grande. Lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es cambiar esta orientación, ponerla horizontal. Y miren ustedes que me queda la mitad aquí arriba. ¿Qué puedo hacer entonces cuando tengo esto así? Vengo y hago otra hoja, saco otra hoja, muevo esta para arriba, le doy clic a la imagen, voy a copiar la imagen, control C, control V, y la tengo acá abajo. Listo. Voy a alinearla con esta otra, y lo que voy a hacer es darle doble clic y venirme aquí donde dice recortar, le voy a dar clic ahí otra vez, y voy a subir esta imagen. ¿Hasta dónde la voy a subir? Hasta que me quede más o menos lo que me hace falta de esta otra. ¿Me hago entender? Entonces voy a tener una parte aquí y otra parte aquí. Listo. Y por ejemplo voy a mover esta sangría para que se me levante más acá.
Ahí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta mitad en una hoja y esta mitad en otra hoja. Entonces yo puedo imprimir esta hoja e imprimir esta otra. Recortar esto y después sobre una ventana, que es lo más fácil, sobre el vidrio de una ventana, cazar las dos imágenes, juntarlas para que me den exacto, hacer una línea, recortar por ahí, pegarlas y listo, ya me quedaría la imagen completa. ¿Sí me hago entender con eso que acabo de explicar? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, Niña, profe, sí, sí. sí. O sea, simplemente divides la imagen a la mitad, la recortas y luego juntas para armar la figura completa. Y de esa manera puedes imprimir en tamaño carta en tu casa sin problemas. Traten de imprimir en papel bond normal, porque como esto Profe, ¿y la imagen tiene que ser en blanco y en negro siempre? sí, porque el blanco y negro es el que te va a permitir sacar los distintos tonos de gris. Entonces, la impresión debe ser siempre en blanco y negro. Lo que puede variar es cuando tú vayas a pintar. Las pinturas que tú vayas a aplicar después sí pueden variar, que eso es lo que quiero mostrarles en el próximo centro de interés. Cómo hacer la pintura, cómo hacer los distintos grises o cómo tú puedes variar los colores. Cómo se pueden variar los colores. Y cómo hacer para calcar la imagen sobre el trabajo y que sea más fácil pintarla, que sea más fácil de trabajarla. Eso es lo que quiero Súper. enseñarles en el próximo centro de interés. Entonces, pues, ¿qué materiales vamos a necesitar o qué? Exacto, muy buena pregunta. Materiales. Pues obviamente que una impresora para poder imprimir esto, porque esto sí, sí o sí tiene que ser impreso. Entonces tú puedes hacer el archivo y no sé, si tienes impresora en tu casa, perfecto y maravilloso. Si no, pues de pronto tu papá te lo puede imprimir en la oficina o una vecina o algo así. Entonces tener el archivo. Es un archivo de Word, entonces es fácil de imprimir. Para mayor, para que quede, para que uno vaya más a la fija, lo que yo recomiendo es que este archivo lo guarde como un archivo PDF. Usted viene acá a guardar como y le dice guardar como PDF. Porque de esa manera no se te mueve nada. Tú sabes que a veces los archivos de Word, cuando pasan de una versión a otra, se desajustan, se cambia el formato. Entonces es mejor cuando convertirlo a PDF. Entonces necesitarás la impresora y la impresión. Vas a necesitar algo sobre lo cual pintar, es decir, un soporte. ¿Qué puede ser ese soporte? Ese soporte puede ser un bastidor, puede ser un canvas, que acuérdense que el canvas es el pedazo de madera, la tablita de madera recubierta con tela, que también se consigue muy fácil en Dollar City o en cualquier otra tienda, se consigue fácilmente y es muy económica. O inclusive, si tú no tienes nada de eso, también puedes utilizar una cartulina. Pero si vas a utilizar una cartulina, que puede ser una cartulina de tamaño carta, entonces tú no tendrías que ponerte en todo el chicharrón de editar la imagen y cortarla a la mitad, sino que simplemente la amplías en la hoja carta y ya. Si vas a utilizar una cartulina, lo que debes hacer es darle una imprimación. ¿Qué es una imprimación? Es coger simplemente y darle una capa de pintura por un lado, esperar que se seque, voltearla, darle la otra capa de pintura por otro lado, volverla a voltear y darle una segunda capa por el primer lado. O sea, un lado con dos capas de pintura y otro lado con una sola capa de pintura, dejando que se seque entre ellas. Y esa imprimación puede ser o bien blanca o inclusive puede tener algún color. Tú puedes hacer un color pastelito, no muy profundo, y ponerle. Y inclusive puedes imprimar con el color de fondo que le quieras poner. Supongamos lo siguiente, supongamos que yo estoy haciendo esta imagen, ¿sí o no? Y yo no quiero que este fondo sea con estos grises, sino que quiero que sea un fondo plano. Y quiero que sea un fondo de color azul pastelito. Entonces yo puedo hacer una pintura azul pastelito e imprimar toda mi hoja o inclusive todo mi bastidor, si tengo el bastidor, darle esa primera capa de pintura con ese color azul pastelito. Y después hacer la imprimación, hacer todo el dibujo
encima de ese color. Y así ya tendría el fondo listo. El único problema con eso es que hay que tener mucho cuidado de no ir a manchar el fondo cuando uno está trabajando, pero ya le quedaría a uno listo el fondo. ¿Y qué más va a necesitar? Pues, si va a trabajar en escala de grises, entonces va a necesitar pintura blanca y pintura negra. Yo le aconsejo que compre una pintura que se llama Franco o una pintura que se llama Botero. La venden en Todo en Artes o en Panamericana. Compre un tarrito de blanco y un tarrito de negro. El tarrito cuesta 2.500 cada uno, normal, para poder hacer los grises. Pero si usted va a trabajar en otros colores, pues entonces tiene que comprar pintura de los colores que vaya a utilizar. ¿Sí o no? Pero yo recomiendo que tenga blanco, negro, y ya entonces si quiere otros colores, pues compre otros colores, pero que de todas maneras tenga blanco y negro. Y pinceles de cerda sintética, que son bastante fáciles de conseguir. Consiga por lo menos 2 pinceles, un número 4 o número 5 redondo y un número 00 o 000, que son los chiquitos para detalle. Y un Duber, qué número pena. más ¿No será que nos puedes escribir eso por el chat? Pues como para tenerlo ahí. Sí, también se lo escribo por el chat, para que lo tengamos en cuenta. Ya mismo les hago esa lista y se la escribo al chat. Esos serían como los materiales. En el próximo centro de interés, ¿qué vamos a hacer? En el próximo centro de interés les voy a mostrar cómo preparar los grises y cómo hacer el dibujo sobre el soporte. Listo. Y ya después entonces ya cada una así irá pintando. Listo. Señorita. Profe, y uno para buscar esa imagen solo busca como imagen en gris o cómo la busco, No, porque es que acabo de pues, buscar y no aparece. no, porque tú puedes, o sea, tú puedes buscar la imagen en color normal y en la plataforma la cambias a blanco y negro. Acuérdense que es el primer paso que hacemos, cambiar a blanco y negro. ¿Cierto? Esta clase pues se la estoy grabando y ahorita se las monto también en el chat. Les monto la grabación para que la tengan presente también. Y voy a ver si puedo hacer un grupo para que se envíe toda la información ahí, listo. Y tener todo cuadradito. Chicas, ya son las 9:11, creo que usted tiene clase, ¿cierto? Sí. Entonces estoy tomándome tiempo del otro profe. Voy entonces a escribir los materiales y nos vemos dentro de un mes para la segunda parte de esta clase. Listo. Mis amores, muchísimas gracias por Chao, estar Duber. Nada, que estén muy bien. Chao, Duber, Les espero entonces gracias. los Chao, materiales. gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Ahí todo.